yo no le veo nada de malo ser un buen perezoso y que nos hagan un montón de cosas por nosotros, ¿cierto? Eso sí, nos tenemos que dedicar a lo que sí nos tenemos que dedicar. Y yo siempre digo, la inteligencia artificial tiene que ganarse la confianza nuestra. Y eso va cuando me dicen, Jonathan, ¿y será que mi rol va a ser el reemplazado? Digo, sí. Primero, si no te subas a la IA, sí, ya, despedite de tu rol. Segundo, lo que haces actualmente en tu rol, sí. Y yo creo que esto no se trata de la herramienta, sino, o sea, acá siempre decimos que la IA es como si yo conociera a alguien y tengo que aprender a hablar con esa persona. O sea, la IA tiene un tema que es muy engañoso, y es que habla español o habla inglés. Entonces, como habla español, yo pienso que yo simplemente le hablo y ella me va a contestar. Y no es así. O sea, mi labor de moderador me dice, está muy chévere lo que estás contando, pero pasemos el tiempo para que podamos rotarlo entre todos. Entonces, dale los insights, bueno, ¿vale? Filtro es un grupo de amigos que nos sentamos y debatimos, compartimos de manera abierta, tenemos unas normas y a veces desde diciembre, noviembre del año pasado hicimos un experimento que nos está bastante bien, y es que una semana hacemos Castor sin filtro versión webinar, que va a ser esta, y la otra hacemos Castor sin filtro abierto. La que es versión webinar es que Castor escoge un tema, trae unas personas y conversamos de él un rato y luego abrimos micrófonos. A veces hacemos trampa y a veces hacemos piscinazo, como el que voy a hacer ahorita, y es que Jonathan se va a unir al panel. ¿Por qué? Pues porque Juan Andrés es así, él sabe cómo soy y para qué vino. Listo. Entonces, me encantaron los ojos de Jonathan. Entonces, en la versión webinar conversamos un rato los que estamos de panelistas, ¿cierto? Y luego abrimos micrófono. En la versión normal empezamos seteando el tema y poniendo para que desde el principio conversemos. Listo, ¿estamos claros? Lina, ¿quieres decir los acuerdos? Lina está como... Entonces, Lina, ¿estás ahí? Bueno, entonces... Sí, Juan, dame un momentico y me ubico. Perfecto. Entonces, mientras tanto, mientras que Lina se ubica, Lina, ubícate, porfa. Mientras tanto, yo voy a setearles como el propósito de esta conversación. El propósito de esta conversación, Pipe, ayúdame entrando la gente. El propósito de conversación es literalmente, y lo quise poner así, aunque tuve un dilema ahí de redacción, pero quise que fuera así de crudo. Ya usamos ChatGPT, Gemini, Canva y Miro. ¿Y ahora qué carajo sigue para aplicar la IA en serio? Lo que estamos pensando nosotros en muchas organizaciones, en Latinoamérica, en Colombia, es que hay un montón de gente gomosa que hace un montón de cosas, que son los early adopters. Y entonces, listo, ya esas personas están por ahí, son golondrinas, chévere, sí, se generan artículos, chévere, hay automatizaciones en Cursor, hay análisis financiero, pero es porque hay una persona o dos o cinco o 10 que son muy buenos y listo, chévere, ¿y qué? Y entonces ahora como qué, como para dónde pegamos, como qué hacemos, como cuáles son los miedos, como cómo hago que esto coja momentum y qué es lo que quiero con la organización. Ese es el marco de lo que vamos a conversar aquí. ¿Es claro? ¿Es claro eso para todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está claro el marco? Tenemos los acuerdos que están en el chat y siendo las 36, vamos a iniciar con los panelistas que tenemos invitados, más en la gestión del piscinazo que hice con Jonathan Bermúdez. Entonces, está con nosotros Andrés Estable, que en realidad es Estable de Franco. Andrés trabaja en Tronex hace un buen tiempo, buen amigo de la casa, ya hemos hecho podcast y cosas, sé que ha recorrido un buen camino en Tronex y tiene bagaje y tiene experiencias. Aquí la idea es que hablemos todos, si se valen los temas técnicos, si se vale la academia, en lo posible bajarlo a piso. Bajarlo a piso es bueno, ¿y qué ha pasado de verdad? Listo. Es Andrés. Por el lado de Castor estamos varios. Está Edwin Trujillo, que ha estado con nosotros desde que tuvimos la gran irresponsabilidad de como 3 años de clavarnos a estudiar inteligencia artificial cuando vimos un video de Satya Nadella. Más de 3 años, Juan, más de 3 años. Más de 3 años, ¿cómo le parece? Nosotros somos tercos. Y con Edwin hemos estudiado un montón. Está Felipe Villegas, director de operaciones de Castor. Nos va a acompañar mucho desde el pensamiento crítico y desde, bueno, ¿y eso para el código qué? Está Jonathan
Bermúdez, que también sé que tiene muy buena experiencia, amigo de la casa, y sé que puedo darme estas licencias con él. Y estoy yo, un servidor, Juan Andrés Ochoa. ¿Vale? Entonces, iniciemos. Si querés, Andrés, te paso a ti la pelota. Ustedes, en Tronex, después de que ya hacían eso, ¿qué? ¿Ahí qué pasa? Sí, pues, bueno, buenos días. Muchas gracias pues por esa presentación y por invitarme de nuevo pues acá. Yo pensé que después de la primera vez, no, este man yo no lo vuelvo a invitar acá Soy nunca. terco, soy terco, soy terco. La promesa que me hizo Juan ayer es que yo iba a venir acá y me iban a enseñar pues qué es lo que hay que hacer con esto, porque yo no sé. Se lo paso a su jefe. Yo creo que bueno, lo que les voy a contar pues como la parte de la historia de acá, pues como la experiencia nuestra Andrés, ¿de acá es dónde? de Tronex y Y de Tronex Codiscos. es que aquí hay gente de Latinoamérica, no solo de Colombia. Bueno, Tronex y Codiscos son las dos compañías pues, en las que yo trabajo. Tronex es una compañía que tiene varias unidades de negocio, pues atendemos varios mercados: consumo masivo, mercado corporativo, vendemos soluciones de energía, pero también vendemos pues productos que se venden en tiendas o en supermercados, vendemos baterías para montacargas, vendemos paneles solares, o sea, tenemos un portafolio muy alto. Y Codiscos, pues es una empresa del mundo del entretenimiento. Digamos que Codiscos en este momento es muy digital, o sea, casi todos los ingresos de Codiscos son por ventas de plataformas, YouTube, Spotify, bueno, todas estas cosas. Nosotros hace un par de años, primero en Tronex y luego pues fuimos integrando a las personas de Codiscos e incluso a otras dos compañías pues que son como primitas nuestras, que son Basecook y Castelo. Arrancamos un programa de inteligencia artificial que se llama Gaia, que significa gestión asistida por inteligencia artificial. Hicimos una formación inicial con la gente de Nodo, donde el objetivo nuestro interno era sobre todo que los gerentes se sensibilizaran, o sea, más que o sea, también obviamente las personas iban a aprender pues sobre IA y pues sobre la IA que había hace 2 años, pues que es diferente a la de hoy. Pero queríamos que los gerentes también dijeran como, wow, pues esto hay un mundo pues por hacer acá. Eso duró unos 3 meses, creo yo, más o menos. Fue desde el año, pues terminamos como en febrero del año pasado. A partir de eso, digamos que eso fue como un papayazo, o sea, un papayazo porque ya veníamos diciendo qué hacemos, tenemos que hacer algo. Y en ese momento, digamos que la pregunta era diferente a la que nos estamos planteando hoy, ¿cierto? Aunque ya por ahí van los tiros, pues uno empieza, o sea, uno escucha las noticias, uno lee documentos, y siempre decíamos, bueno, ¿esto cómo se aplica? ¿Esto cómo se aplica? A partir de eso, pues digamos que pasa lo que decía Juan ahorita. Entonces hay como unos aventajados pues que empiezan a usar la IA para cosas personales, para cosas laborales, logran cosas chéveres, pero son cosas aisladas, o sea, son iniciativas que aunque generan valor, son difíciles de medir, son difíciles de gobernar, son difíciles de replicar, y sigue viendo uno en el día a día como la misma pregunta. O sea, la misma pregunta es, bueno, esto hace cosas impresionantes, ya no podemos creer en la realidad, pues porque hay IA por todas partes, pero esto cómo se aplica al negocio. Yo acá, pues en las conversaciones que tenemos, eh, hablamos mucho de que cuando, pues y no sé si pasa en otras organizaciones, cuando pensamos en la aplicabilidad de la IA, nos imaginamos más la aplicabilidad de RPAs, por ejemplo. O sea, todo el mundo lo que se imagina es que la IA... Andrés, mi labor de moderador me dice, está muy chévere lo que estás contando, pero te hacemos el tiempo para que podamos rotarlo entre todo. Entonces, da los insights, por favor, ¿vale? Sí, ya estoy concluyendo. O sea, Dale. digamos que el tema con eso es que se piensa mucho en automatizaciones, en reemplazar el trabajo que hacemos operativo
en Excel, bueno, en las herramientas que tengamos, y no es muy claro cuál es el aporte que hace la IA. O sea, en realidad, que es un aporte más de generar conocimiento. La IA lo que produce es texto, entonces yo en dónde produzco texto. Entonces digamos que esa es como la primera cuestión que quisiera dejar. O sea, la primera cuestión que es cómo integro la IA dentro de esa cadena de valor, cómo le saco provecho y cómo la aplico en la vida real, más allá de las iniciativas aisladas pues que se empiezan a generar. Me parece algo muy bacano que dijiste, y es, segundo paso, influenciar a los influenciadores. O sea, si no te ganas a los influenciadores y a los gerentes, si ellos no tienen la gana y disposición de que los equipos lo hagan, es muy difícil. Pues sí se hace como táctica de guerrilla, pero cuando tenés ese apoyo y el gerente empuja, creo que sirve mucho más. Fue en ese sentido en que lo intentaron hacer, Andrés. Sí, sí, o sea, la idea era que No, cuando empezáramos a hacer cosas en las áreas o con los usuarios finales, el gerente no fuera un obstáculo, sino que estuviera ya sensibilizado y pues apoyara los procesos. perfecto. Súper bacano. Edwin, breve, porfa. No, breve. Yo creo que Andrés describe muy bien la situación de todas las compañías. El que hubiéramos tenido acceso a la inteligencia artificial como personas es una gran ventaja que se convirtió en desventaja para las organizaciones por el tema de gobernanza, porque el tema no saben qué hacer con eso, las personas lo utilizamos, pero ¿y las empresas qué hacemos con eso? Y ahí es donde viene ese punto hacia donde comienzan a navegar las empresas, que ya algunas lo están haciendo, es de la estrategia de inteligencia artificial, y es cómo vamos a volvernos nosotros realmente una empresa que usa la inteligencia artificial para resolver nuestros problemas. Y ahí tenemos que caminar, eso es lo que sigue. ¿Qué deberíamos hacer? Es no solamente pensar en inteligencia artificial, decir, vamos a usar la inteligencia artificial, sino qué problemas tengo y cómo los puedo solucionar con inteligencia artificial, o cuáles pueden ser solucionados con inteligencia artificial. Buenísimo. Felipe. Pues ahí Edwin tocaba algo muy importante, y es que lo que pasa es que es más sexy hablar de inteligencia artificial que de los objetivos organizacionales, ¿cierto? Entonces todo el mundo se mete a cursos de inteligencia artificial, cómo lo uso, pero todavía no hemos resuelto para qué, ¿cierto? Ese es el mayor problema, y siempre antes de inteligencia artificial era el mayor problema. Hablábamos de transformación digital antes de que entrara de moda la inteligencia artificial, pero en últimas es lo mismo. Solo que hoy transformación digital es con inteligencia artificial. Pero entonces nos vamos a inteligencia artificial sin entender qué es transformación digital y sin entender qué es para objetivos corporativos. Entonces eso es lo primero que hay que resolver. Y si eso no se resuelve, lo que va a haber es un efecto rebote, que empiezan con herramientas y después vuelven a como lo hacían antes, porque pues no hay nada que resolver o no hay esa claridad para resolver. Ok. Jonathan, ¿acepta el piscinazo o no? Nelson, ya vamos a para allá. Lo que pasa es que usted llegó tardecito, parce. Ya vamos para allá, estamos en el panel y ya vamos a abrir micrófono. Nelson, Jonathan, ¿acepta el piscinazo o voy yo? Claro que sí, no, me meto al paseo de una, gracias, con flotador y todo. No, bien, gracias por la confianza, y está muy chévere el tema. De hecho, me metí precisamente por el tema. Y yo creo que es súper valioso porque venimos de un proceso de habilitación. ¿A qué me refiero? A que ha sido un proceso de curiosear, de tratar de entender, y todos, ¿cierto? Algunos más que otros. Como dice Juan, yo me dedico 100% a esto. Yo trabajo 100% en temas de inteligencia artificial, y veo que son como tres factores los claves. Una, las herramientas. Por ejemplo, en el mensaje tú ponías, Juan, ustedes ponían, bueno, ChatGPT, claro, ¿y ahora qué? O sea, pues, hay un montón de herramientas que están saliendo que ya son la nueva generación. Pero también eso, ¿qué es lo que está pasando? Que hace falta mayor adopción. O sea, hay mucha gente que sabe, conoce, y veo que se produce como una especie de efecto de Dunning-Kruger. ¿Lo han escuchado? El efecto Dunning-Kruger, que es que los que saben mucho creen que no saben. Y la verdad sí, porque es tanto que creemos que no, pucha, es que no, yo no sé tanto. Y los que creen poco, o sea, los que hayan hecho ChatGPT y cualquier GPT customizado, dice, ya sé de inteligencia artificial, ¿sí? Creen que saben hartísimo, y se tiran todo porque todo lo quieren manejar como un ChatGPT, ¿sí? Entonces yo creo que el siguiente paso es justamente la adopción, y la adopción es entender plenamente dónde usar la inteligencia artificial. Esto en el ROI mío personal, el ROI de la organización,
dónde se va a ver afectado, es decir, cómo en ese ciclo de valor de la organización la IA se ve. Y yo lo pongo mucho como en términos de cuando la gente empezó a usar Excel, muchísimos años atrás, o las aplicaciones que al inicio nadie sabía, pero ahora, por ejemplo, uno no es experto en Excel, pero sabe qué problemas se pueden resolver con Excel. Uno puede que no sepa hacer una app, pero sabe qué problemas se resuelven con una app. Con la IA pasa lo mismo. Entonces está la escala de los que la construyen y la escala de los que lo visualizan. Y los que visualizan deben entender qué se puede hacer, más no necesariamente cómo hacerlo, pero ojalá puedan las dos cosas, ¿no? Pero esa adopción es lo más importante. O sea, hacia dónde el humano debe dirigirse ahora para delegarle ciertas responsabilidades que antes en mi rol hacía, que ahora debería hacer la inteligencia artificial. Y yo creo que es el gran disparador en este año. Listo, voy yo. Yo tengo varias cosas, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron. Voy a agregar algunas que tal vez no quiero hacer énfasis en algunas. Está muy chévere que se utilice cada uno. De hecho, está bien que haya iniciado así. Está bien que haya iniciado así. Chateale a Andrés, a Fede, que le va a hacer piscinazo él también. Está bien que haya iniciado así. Luego, a nosotros en Castor nos ha servido analizar flujos de valor. Entonces, en esos flujos de valor que analizamos, decimos, ¿en qué parte de este flujo de valor, si aplicamos inteligencia artificial, la matriz esfuerzo-valor nos va a dar muy bien? Es decir, vamos a hacer un esfuerzo pequeño y vamos a devolvernos mucho. Pasos claros en Castor: conciliación de cartera, cobro de cartera, conciliaciones bancarias, hacer artículos, generar código, etcétera. Entonces, ese es bacano. O sea, pasar de casos aislados, de early adopters, a venga, ¿cuáles son los flujos de valor de la compañía? Y en esos flujos de valor, ¿dónde si ponemos inteligencia artificial? Y no solo con lo que nosotros sabemos, investiguemos con la gente, hagamos espacios como este de Castor Sin Filtro, donde si lo ponemos, la palanca de cambio va a ser muy positiva. 2, ya lo dijeron, la gobernanza. 3, fundamental el tema de ya tengo agentes y eso cómo lo conecta. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora un cliente con el que, con uno ya trabajamos y con otro lo estamos haciendo, tienen un montón de agentes, pero eso lee de un montón de sitios. Entonces, ven, ¿cómo conectas eso con el exterior y con el interior para que no tengas que estar el humano copiando y pegando de otro lado? No tiene ningún sentido cuando eso lo podría hacer una inteligencia artificial. O sea, buscar en un Deceval, buscar en una cámara de comercio, jalar datos de otros lados, ¿cómo se conecta eso? ¿Es clara esa? Otro tema importante es la seguridad informática, porque esto es muy bonito, pero ya sabemos los casos de la gente que se pone a hacer esto sin gobernanza y se le filtran los datos. Y una cosa muy importante que también la hemos trabajado en Castor y nos ha costado discusiones es que las personas quieren meterle inteligencia artificial a todo, pero hay un tema fundamental y me encanta esa expresión, se llama human in the loop. Yo, por ejemplo, no soy capaz, yo leo un artículo con inteligencia artificial y siempre hay como unas cosas antepuestas, o sea, hay un sabor artificial en esa inteligencia que escribe eso que es muy maluco. Entonces, es hasta qué punto quieres tú dejar que la inteligencia artificial trabaje por ti. Cuando digo tú, es la empresa y la persona. Tomar la decisión de cómo tú quieres expresarte. Yo, por ejemplo, mis artículos, mis invitaciones, ¿qué carajos hacemos ahora? Es muy Juan Andrés. Yo no quiero que me reemplace esa manera de yo expresarme. Habrán personas que sí, y eso lo respetaremos. En estos días debatía con alguien que genera un libro en 1 hora o en 8 horas. Yo no quiero eso. Juan Andrés no quiere eso. Puede que otros sí, lo respeto, yo no quiero eso. Es claro, entonces, esos son como los temas que teníamos. Dado esto, de cierra el panel y ahora sí, levantemos manos y lo que quieran decir todos. Les apreciamos las cámaras prendidas. Me encanta que vuelvan las caras. Henry sin bañarse y Nelson Echeverry sin cámara. Dale, Andrés. Nelson, dale. Tú querías hablar. Dale, Andrés, y vamos en fila. Listo. No, yo quería hacer un comentario, pues como para cerrar algo que mencioné ahora, pero que escuchándolos a todos pienso también que es vital. Y es el tema de cómo medirla, pues, y, o sea, por ejemplo, no sé, o sea, ¿cómo mido el uso de la IA? Entonces, como siempre pensamos como en automatizaciones o en optimizaciones, pues la IA se mide en cuántas horas se ahorra en un puesto, o si se está reemplazando la labor que alguien hace, cuántas horas pues se ahorró, que esto lo hacía en 40 minutos, se ahorró luego en 10 minutos. Yo creo que eso también juega un poco en contra, porque también hace que pensemos en la IA
pues solamente como un tema de automatizaciones, pues, o más como lo que hacían los RPAs, o ya pues estos navegadores, pues como Comet, o que lo que hacen es que van y empiezan a hacer clic en las cosas y eso, y yo creo que eso de pronto nos filtra pues como la capacidad de ver otras cosas. Entonces, una cosa que yo pondría sobre la mesa es eso, o sea, de qué forma medimos el impacto que tiene la IA pues en generarle valor a la organización, porque pues digamos que me parece que también es uno de los retos para poder saber qué es lo que vamos a hacer con la IA. Buenísimo. ¿Sigue, Felipe? Ujú. Pues hay algo muy importante de lo que decía Juan, no sé si entendí mal, pero yo no lo pondría como tan binario, es decir, como que esto no lo debería hacer y esto sí lo debería hacer. Yo creo que tiene muchos matices, dependen del contexto y sobre todo depende de nuevo lo que decía ahora y lo que acaba de decir Andrés, de los objetivos y las métricas que se quieren lograr. Entonces, si uno quiere mejorar tanto rendimiento, si uno quiere vender más, no sé, cualquier métrica que se ponga, eh, habrán cosas que vale la pena automatizar, habrán cosas que no. No necesariamente lo de inteligencia artificial se siente artificial. De hecho, por ahí hay unos estudios muy interesantes que nombra Harari en el libro Homo Deus, antes de todo esto de la inteligencia generativa, donde hicieron unos experimentos de música clásica compuesta por inteligencia artificial y música clásica compuesta por humanos, y la gente no notaba la diferencia. Es más como ese prejuicio que tenemos, pero realmente no es que se vaya a notar la diferencia por el tema de ser inteligencia artificial. Entonces, es como, no seamos, digamos, prejuiciosos en ese sentido y no lo volvamos algo binario, que hay un montón de matices ahí donde va a funcionar, donde puede que funcione para algunos y para otros no lo mismo, como todo en la vida, ¿cierto? Eso simplemente es, como les decía ahora, parte el mundo digital, de que se nos facilitan ciertas cosas y de que pues yo no le veo nada de malo ser un buen perezoso y que nos hagan un montón de cosas por nosotros, ¿cierto? Eso sí, nos tenemos que dedicar a lo que sí nos tenemos que dedicar. Si hace un libro completo y lo hace bien, ¿qué problema hay? Seguramente cuando lo de la imprenta decían que qué pelle leer un libro escrito por una imprenta y no por un ser humano. Y ahorita leemos todos los libros de imprenta, de hecho muchos ni siquiera se imprimen, sino que los leemos en una pantalla. Entonces, es cuestión de costumbre y cuestión de aprovechar las herramientas. Si no las aprovechamos nosotros, lo aprovechará otro. Permiso primero, voy a moderar. César y los nuevos y los que han asistido recuerden que pueden intervenir para replicar, para agregar o para preguntar. O sea, es perfectamente válido decir, quisiera que me hablaran de esto dentro del tema que tenemos hoy. Listo. Y le pido permiso a la fila para replicarle a Felipe. ¿Está bien, Henry y Jonathan? Yo lo que quise expresar es cada organización y cada persona piense qué uso le quiere dar a la inteligencia artificial y hasta dónde quiere llegar y decídalo en cada momento. Decídalo en cada momento. Muy probablemente no, para el amigo mío es perfectamente bien generar un libro en 3 horas. Para él está bien. Yo tengo un dilema interno. A mí me gusta escribir y a veces eso va contra el SEO. A mí me gusta escribir. Lucho Salazar, que está aquí con nosotros, que no tiene cámara, es altamente improbable que él deje que un libro escrito por él, que un libro lo escriba la inteligencia artificial y no lo haga él. Eso es Lucho y ese soy yo. Habrán otras personas que digan, a mí sí me parece perfecto, pero mi invitación es que haya una decisión consciente de hasta dónde, no hasta dónde la debemos dejar llegar. Es cada quien decide y cada quien verá qué hace con su vida. Yo quiero seguir escribiendo. A mí me encanta que la inteligencia artificial me ayude a investigar, me ayude a redactar, me quite errores de redacción. Habrá gente que no, y está bien, cada quien decide. Una cosita te replico ahí. Es que te entiendo lo que vos querés hacer y te entiendo como, pues, o sea, un ser humano, ¿para qué camina 50 kilómetros? Si puede coger un carro, pues muchos lo hacen por hobby, muchos lo hacen porque le gusta, otros porque lo tienen que hacer porque no Sí. tienen otra. Pero eso no quiere decir que esa sea
si vamos a montar una empresa, que esa sea la manera que tiene que ser. O sea, una cosa es el gusto, otra cosa si hay un hobby al respecto, otra cosa es que para una empresa eso sea el mejor camino. Entonces hay que separar, que muchas veces hemos tenido como esa discusión, qué nos gusta, cuál es el hobby y qué es lo que se debe hacer para una organización. Es muy diferente. ¿Sí? Y puede que haya personas, hay empresas que diga, eso puede que sea más eficiente, pero no lo quiero, pero se toma la decisión. Bueno, seguimos con la fila. Henry. Bueno, apreciados nuevamente por acá, feliz 2027 porque este 2026 ya se va a acabar. Entonces, bueno, tomando el tema aquí de Juan Andrés, pues yo creo que hay algunos puntos que yo quisiera anotar con respecto al trabajo que vengo haciendo con algunas empresas. Lo primero que quiero, les digo a estas empresas, dije, mire, ya dejemos la cháchara de la inteligencia artificial, que yo trabajo con inteligencia artificial, que yo desarrollo. Hombre, eso ya pasó a ser parte de los default. Ninguna empresa dice hoy en día, yo trabajo aquí con computadores y mi gente trabaja con smartphones. Es que eso se sobreentiende, es que eso ya va de por sí. Y la inteligencia artificial pasó hoy en día a ser un default. Ya no hay que hablar ni de estar hablando, mencionándolo en todo rato. Más bien es irse a demostrar qué es lo que ha avanzado con el uso de esas magníficas herramientas. Hombre, yo antes tenía un proyecto, lo hacía en 2 meses, hoy lo estoy haciendo en una semana. Ah, perfecto. Perfecto, eso es lo que me interesa. No me interesa si está utilizando la dichosa IA o no, sino cuánto ha avanzado. Y la parte ya de que si, cuáles herramientas son mejores o no, dejémosela a los técnicos. Así como cuando hoy en día quiere uno un SAP, un ERP o cualquier cosa de estas, pues simplemente están los técnicos de sistemas allá que dirán con cuánto tiempo he ganado y toda cosa, pero los que la utilizan deben demostrar resultados fehacientes con esa velocidad que yo estoy alcanzando. Entonces, lo mismo pasa con estas dichosas herramientas de inteligencia artificial. Ahora, infortunadamente, mucha gente está todavía en la etapa de lo que llamo el embobamiento, mirando allá que esa maravilla de herramientas. Es como cuando alguien va a un concesionario y llega el último carro Tesla, mejor dicho, qué maravilla, mejor, qué espectacular. Y cuando sale dice, oye, ¿yo para qué carajo necesito esta vaina? Es decir, están fijándose más en el medio que en el fin. No, yo lo que necesito es buscar un camino, un destino. Ah, vamos a ver si el Tesla me sirve. Resulta que el Tesla no, lo que me sirve es una camioneta que la tiene el otro concesionario. Pero como yo estaba embobado con el Tesla, porque es lo último, a veces pasa con lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que invito muchas veces a la gente con la que trabajo es, olvídense de esa vaina y aterricen exactamente para qué necesitan eso. Volvamos a lo fundamental. Volvamos a los procesos. ¿Qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero mejorar? Como dice Juan Andrés, en la estructura de valor, ¿qué es lo que queremos impactar? Y más bien, que si es con inteligencia artificial, que es otra cosa, bien. Que si está haciendo un buen uso de la inteligencia artificial, perfecto, pero que lo muestre con resultados. ¿Cuál es la diferencia de antes a ahora? Entonces, ahora, por el otro lado, ya el año pasado, pues estamos hablando de los dichosos agentes y la automatización. Resulta que este año ya tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que hablar de la arquitectura, una arquitectura que incluya la dichosa inteligencia artificial, la ciberseguridad y los demás elementos. ¿Para qué? Para dar un resultado impactante, como dice Juan Andrés, en la parte de valor. A eso es que debemos llegar, pienso yo. Vale, sigo. Oye, pues ahí yo tengo 3 punticos como en relación a lo que hemos conversado y es el primero, el efecto, lo que decíamos, o sea, si el contenido, sobre todo el contenido, como decía Juan Andrés, como decías, si va a ser realmente, Felipe creo que era, si va a ser realmente generado por IA, si no va a ser realmente generado por IA, y a la larga la decisión se toma, o sea, es muy temprano para saber cuál va a ser el efecto. Sí, yo creo que estamos en una etapa experimental. Mira que yo estoy en un club de escritura y una de las personas que estaba ahí, la discusión era si era mejor escribir con IA o con IA o sin IA. Y la respuesta no venía de nosotros, sino del público. O sea, no le preguntamos al público, pero es la respuesta que ellos habían obtenido de su público. Porque ellos ponen mucho contenido en redes sociales, en LinkedIn. Y una de ellas decía que se había dedicado, que su gran dolor, porque se dedica a eso, era que no le quedaba tiempo de escribir mucho, porque investigaba, pero no alcanzaba a escribir. Entonces empezó a escribir con la inteligencia artificial. Y el efecto fue completamente el contrario. A las personas les dejó de gustar lo que escribía y las personas no sabían que ella estaba escribiendo con inteligencia artificial. ¿Y el efecto cuál fue? De pronto era su público objetivo, de pronto era por el nicho que estaban atacando. A la gente le dejó de gustar que escribía muy perfecto.
O sea, le gustaba más cuando ella escribía con errores, con párrafos mal escritos, palabras incompletas. A lo mejor se notaba más natural y eso era lo que le gustaba a la gente. Y cuando ella empezó a mejorar con la IA, a su público, no quiero decir que a los demás, pero a su público, dejó de gustarle y bajó al 50% de su público en muy poco tiempo. Entonces es un ejemplo de que, pucha, no toda la palabra la tiene uno, realmente estamos experimentando todavía con eso. Y el otro es el tema de las métricas adecuadas. También es otro tema. Yo creo mucho que aquí estamos haciendo un journey todos montándonos, y lo que dice Henry, por ejemplo, de los agentes es algo que nos metieron de moda en el 2025, se va a seguir hablando, pero realmente los grandes expertos la tienen clara que un agente realmente bien hecho, estamos a unos 5 años y no 10 años de tenerlo, ¿sí? Entonces el journey es, yo siempre digo, la inteligencia artificial tiene que ganarse la confianza nuestra. Y eso va cuando me dicen, Jonathan, ¿y será que mi rol va a ser el reemplazado? Digo, primero, si no te subas a la IA, sí, ya, despedite de tu rol. Segundo, lo que haces actualmente en tu rol, sí. La IA sí va a hacer exactamente lo que tú haces, o si desarrollas, o si escribes, o si haces un code, exactamente eso lo va a reemplazar y tienes que tener eso en cuenta. Pero lo importante a saber es que en ese journey tú vas a tener la capacidad de decir qué le delego a la IA y qué hago yo. Y a lo mejor la respuesta va a ser increíble porque voy a decir, oye, esto es lo que yo siempre tuve que haber hecho en mi trabajo, pero es por estar solucionando pendejadas del día a día, que esto, que aquello, que lo otro, que ahora ya tengo la IA que lo hace, realmente yo puedo generar el valor como persona en este trabajo con ayuda de la IA que ya me quitó de encima todo ese peso que no era el valor real, ¿cierto? Como un 80-20, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el efecto del journey, que uno se va subiendo y que poco a poco nosotros mismos le digamos a la IA. Por ejemplo, yo antes no dejaba que una IA me resuma un trabajo, ahora sí la dejo. Yo no dejaba que me escriba un correo, ahora sí lo dejo, ¿cierto? Yo no dejaba que me escriba un buen pedazo de código, ahora sí lo dejo. Entonces, cada vez le delegamos más a la IA y sin darnos cuenta aportamos más como humanos. Entonces, yo creo que todavía estamos en un journey, en un camino que es muy bacano porque todos los que estamos aquí lo vamos a vivir porque va a ser por muchos años más, ¿sí? Y estamos en el inicio de esto. Entonces, es como mi reflexión con lo que hemos venido conversando. Estás en mute, Juan Andrés. Pero entonces que qué buenísimo que seguís vos. Dale. Gracias. Gracias, muchachos. Buenas tardes. No, hombre, yo creo que este equipo de personas se divide entre los que nos leemos y nos disfrutamos la inteligencia artificial sin presión y los que tienen la presión laboral de producir con la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, pues yo ando felizmente estresado, porque matado con los avances que tiene hoy día la inteligencia en todos los campos, y realmente pues de temas de salud, en temas económicos, lo que sea, pues. Pero sí quiero llevarme algo de hoy, porque habría muchos puntos, pero quiero llevarme un punto, y fue muy alineado con lo que Felipe mencionó. Yo creo que Felipe menciona la importancia de tener los objetivos de la compañía para saber qué voy a automatizar. Eso es fundamental para mí. Pero ahí se me surge un título que no sé si ya lo inventaron, si no lo proponemos aquí en Castor, y es la paradoja del propósito con la IA. ¿Y qué significa eso? Es que, claro, hay que tener claridad sobre el propósito de la compañía para ver qué proceso yo automatizo con la IA. Pero también debo tener mucha conciencia, aquí viene el abrazo mortal, qué cosas de mi compañía la IA me va a tumbar y ya no es para automatizar, es para dejarme sin trabajo, es para dejarme sin ese servicio. Entonces yo creo que esa es una paradoja interesante que tenemos que analizar. ¿Qué automatizar? Pero también que la inteligencia me va a dejar a mí sin ofrecer ese servicio al mercado. Listo, muchachos. Ya la reflexión por el momento. Andrés. Sí, yo pues quisiera como hablar de varios punticos que se han mencionado. Uno es que pues que siempre pensamos en la herramienta, entonces la IA es la herramienta, entonces la IA es ChatGPT o es Copilot o es Gemini o es la que sea. Y yo creo que esto no se trata de la herramienta, sino, o sea, acá siempre decimos que la IA es como si yo conociera a alguien y tengo que aprender a hablar con esa persona. O sea, la IA tiene un tema que es muy engañoso y es que habla español o habla inglés. Entonces, como habla español, yo pienso que yo simplemente le hablo y ella me va a contestar.
y no es así, o sea, empezando por pues, el ejemplo del contexto. El ejemplo del contexto es que yo no llego todos los días a mi oficina a presentarle, a decirle a todos quiénes soy, pues porque tenemos un contexto en el que todos nos entendemos. Con la IA, pues ese contexto no está, entonces yo le tengo que explicar. Entonces vienen pues ahí sí a las herramientas que les montan entonces que las memorias, el contexto de todos los chats y los GPTs y todas estas cosas. Pero al final lo importante es esa habilidad que yo genero de comunicarme con una IA. Es como si yo hablo con una persona de Argentina o de España, pues no puedo usar las mismas palabras que si hablo con una persona que trabaja acá conmigo y tiene el contexto del mismo país, pues más o menos el mismo situación socioeconómica, el mismo trabajo y todo. Entonces yo creo que lo primero es eso, es como dejar de pensar en la herramienta y empezar a pensar en realidad en que esto es un tema de comunicación. O sea, la IA no son conexiones de APIs, la IA no es el tema de entrenamiento pues para nosotros, ni son cosas técnicas. O sea, la IA es un tema lingüístico. De hecho, yo tengo pues como una idea y es que las personas que mejor se pueden comunicar con una IA son las personas que tienen habilidades lingüísticas, o sea, un filósofo, un psicólogo, un comunicador social, más que una persona técnica, más que un ingeniero. Esto pues como se ve como una cosa técnica, entonces se ve por ese lado. El otro punto es el tema de, o sea, tenemos como trabajo cognitivo y trabajo operativo. Entonces, cuando yo pienso en automatizar, generalmente pienso en el trabajo operativo. Entonces, siempre decimos, bueno, dejo de hacer esto que no genera valor, que es el trabajo operativo, y yo hago el trabajo cognitivo. Yo creo y ese ha sido pues, como el punto mío desde el principio, es que la IA en lo que nos ayuda es en el trabajo cognitivo. Y digamos que un poquito más allá de la discusión de si escribe igual o no escribe igual, que pues Yuval Noah Harari, por ejemplo, en todos sus libros defiende que la IA no tiene que hacer canciones como Mozart, simplemente tiene que hacer canciones como el promedio de la humanidad. O sea, si la IA escribe correos como el promedio de la humanidad, ya nos desplazará a todos. Entonces, más allá que desplazar, es que la IA se debe ver como un apoyo al trabajo cognitivo más que al trabajo operativo, pues que ahí van las automatizaciones y automatizaciones pues apoyadas por IA. Entonces me imagino, no sé, un planeador financiero, alguien que haga análisis financieros, un planeador de operaciones. No se trata de que deje de hacer lo que está haciendo en Excel para que pueda pensar él. Es para que él, junto con la IA, piensen en las estrategias. Por ejemplo, acá con el equipo de mercadeo decimos, pues hemos hecho el ejercicio del bloqueo del lienzo en blanco. El bloqueo del lienzo en blanco es que yo voy a empezar algo. Entonces, Juan Andrés se va a sentar y va a escribir un artículo. Entonces empieza pues a rascarse la cabeza y decir, bueno, ¿yo cómo empiezo? ¿Qué empiezo a decir? Resulta que yo puedo ir a la IA y decirle, ve, dame 40 ideas de este tema que quiero escribir. La IA me da 40 y yo ya con eso que tengo ahí, pues digamos que elimino ese bloqueo y puedo empezar a trabajar. Entonces yo creo que pensar en la IA como un co-trabajador, un compañero de trabajo en el trabajo cognitivo sería una primera tarea para empezar a dejarla verla como un automatizador, pues que también, pero no es solo eso. Chévere. Sigue en la lista Nelson. Dale, Nelson. Gracias, buenos días. Yo he escuchado a varias personas decir que vamos de una a la herramienta y lo siento como una crítica hacia la gente que van de una a la inteligencia artificial. Pero ¿cómo saber de qué es capaz una herramienta si yo no he jugado con ella, si no la toco, si no he tenido las dificultades? A mí ese approach de ir, entre comillas, corriendo hacia la herramienta de una me parece muy válido, porque primero hay que explorarla para saber qué limitaciones le veo y cómo hace match con mis necesidades. No es al revés, o sea, yo sé para qué sirve el martillo porque ya he jugado con él, sé que es duro, sé que resiste, sé que si le doy a un muro el martillo no se quiebra, etcétera. A mí me parece un approach válido el primero ir a hacer una exploración a la herramienta y luego ya sí ahondar en las capacidades de la misma. ¿Listo? ¿Se puedo replicar? Dale.
Listo, no, pues con el comentario de Nelson, de acuerdo, o sea, la experimentación, pues me lleva pues a aprender cosas que si me pongo a pensar o a aprender teoría, pues de pronto no las tengo. El punto mío no es que no vayamos a la herramienta de primero, el punto mío es que lo importante no es la herramienta. O sea, vayamos de primero, aprendamos, pero lo que tenemos que entender es que esto es un tema de relacionamiento. Y Ethan Mollick, que escribió un libro que se llama Cointeligencia, muy bueno, él habla de que yo debo ver a la IA como si fuera una persona. O sea, más allá pues, de todos los temas que tiene humanizar a la IA, lo debo ver como una persona, porque cuando lo veo como una persona es que entiendo que el centro de todo es la comunicación, es que es algo a lo que yo le entrego texto y él me devuelve texto. Entonces, de acuerdo totalmente, ir a las herramientas y explorar y jugar con ellas, y de hecho es el mensaje, por ejemplo, que acá internamente hacemos, use la IA para todo. O sea, yo veo películas preguntándole cosas a la IA, yo escribo mirando cosas en la IA, pregúntele qué va a hacer en el desayuno, o sea, use la IA para todo, pero lo importante no es la herramienta, o sea, porque entonces ahí llegamos a no, es que ChatGPT es mejor que Gemini. No, ChatGPT no es mejor que Gemini. Usted es mejor para interactuar con uno que con el otro, es diferente. Entonces creo que esa es la aclaración. Bueno, Nelson, con lo del martillo, yo también puedo usar un martillo para hacerte una caricia en la cabeza. Entonces, ahí está, el uso de la herramienta. Bueno. ¿Eso en este horario? No, salgan hoy por la noche, ustedes verán qué hacen, pero por favor, no abusen. Entonces, mire, con mi experiencia trabajando, asesorando empresas y desarrollando proyectos con inteligencia artificial, he encontrado empresas que me dicen, quiero que me solucione esto con inteligencia artificial. Y he ido a empresas y veo, no, es que hacemos una macro en Excel y ya con eso le soluciona el problema. O he ido a otras empresas que me dicen, no, es que quiero reemplazar toda la forma con que hacemos la planeación estratégica de la organización, porque es que los directivos no tienen tiempo de reunirse. Pues, ¿qué estamos pensando? O sea, es como tratamos de solucionar nuestros problemas de personas con inteligencia artificial, y es donde la inteligencia artificial no funciona. Y ahí estamos pensando en la herramienta, como dice Andrés, estamos usando una herramienta, pero realmente no estamos solucionando el problema. El problema está atrás, en cómo nos comportamos, en cómo están las organizaciones construidas, en cómo está la visión de la organización, en las personas que tenemos. Es que esa persona no es eficiente, venga, y si existiera una persona más eficiente, la podríamos poner ahí en vez de la inteligencia artificial. Entonces tratamos de automatizar la ineptitud de muchas personas también. Esos son algunos de los casos que he encontrado. Yo creo que dale. Listo. Varias cosas. Uno, lo que pasa es que esta diapositiva es de hace 15 años o 20 o 30 o 40, entonces como no es de inteligencia artificial a la gente no le gusta, pero quiero volverme a la diapositiva que muchos conocemos. Primero son los objetivos, luego con los objetivos son las métricas, luego se tiene un pipeline de iniciativas, mejoras, experimentos o proyectos. Con eso hay unos blueprints para ver de dónde a dónde voy a ir, de las ISA al TUI, porque creo como empresa, como directivo, como empleado, que estas iniciativas, estos proyectos, estos experimentos me van a hacer que la empresa sea mejor, o esta mejora continua va a ser mejor. Ese pipeline se prioriza como priorizamos hace 30 años, se echan a rodar esas iniciativas, esos experimentos, esos proyectos, se asignan presupuestos, se motivan a los líderes, se trabaja un tiempo, se censa para ver qué feedback y qué resultados hay, y o se cambia, o se descarta, o se escala, o se mejora, o se evoluciona lo que se tenga ahí. En todo eso no dije la palabra inteligencia artificial, pero a eso hay que volver. Lo que pasa es que no es sexy, pero a eso hay que volver. Si no lo hacemos así, vamos a estar perdidos. O sea, mi llamado es, hombre, chévere, pero listo, bacano, ya lo hicimos y eso lo quiero que quede. Los invito a que lo miremos, dentro de la cosecha de esto. Hay que volver a lo básico, a que en realidad generemos el valor por el que nos pagan para generar. Es un punto. Y otro que me babeo por oír a Luchito, porque Lucho y yo tenemos eso en la escritura. Listo, tenemos unos objetivos, pero vuelve y juega. Lo que aprendí, la frase maldita que aprendí hace 3 años. Define progreso.
Para mí progreso es escribir. Solo el hecho de escribir, de enfrentarme a una hoja de papel o en el computador, eso es progreso. Y me equivoco, sí. Y podría escribir más rápido. Sí, también podría escribir más rápido, comer sexo o tener sexo más rápido, comer más rápido. No me interesa a Juan Andrés o a Lucho, no nos interesa. Me dicen, no, es que no tiene tanto SEO. Pues ese es un dilema que yo tengo interno, como no genera tanto SEO, pero estoy contento con lo que estoy diciendo. ¿Será que lo cambio por el SEO? No sé, no sé. Lo que yo invito es, pensemos en esto, pensemos en los objetivos, en cómo llevarlos a cabo y en definir qué es progreso para cada uno y actuemos con respecto a eso. Me callo un ratico. ¿Quién sigue, Juan, Felipe? en eso último que decís, siento que seguís pensando como binario, como sí, no. Yo creo que uno puede disfrutarlo y utilizar la inteligencia artificial y Sí. complementar. Y no es Pero es que, como Pipe, que, yo no estoy en contra de eso. Si se no, no, disfruta utilizándolo parcialmente, está bien. Este es cuestión de no, conciencia y ya. pero estás diciendo como que hay que sacrificar SEO si se escribe manual, como que si hay que, no, yo creo que se puede lograr todo, hay que hacerlo bien. No es como que uno tenga que matar una cosa por vivir otra, no es como que, no, la invitación es no pensemos como binario, pensemos en que podemos tener todo lo bueno de cada mundo y estar bien. No es, no es llegar a, entonces la inteligencia artificial, si la utilizamos va a acabar con todos los empleos, si no la utilizamos, no, no es binario. Entonces, esa es un poquito la invitación. Para lo que yo iba realmente es, hay algo que definitivamente es muy importante para el ser humano y en las empresas, obviamente, es quién dice las cosas, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta que nos convoca acá, como bueno, que sí, que utilizamos inteligencia artificial, utilizamos algunas herramientas, pero va a seguir siendo muy importante quién es el que dice las cosas. Entonces, puede ser que una persona X en la compañía utilice muy bien la herramienta, llegue a unas conclusiones, llegue a operar algo mucho mejor, pero si el que tiene poder no lo dice, no se va a hacer, ¿sí? Si al que siempre escucha no lo dice, no se va a hacer. Es el mismo dilema de que si con la inteligencia artificial podemos llegar a lo mismo más rápido que lo que puede llegar un ser humano, pero si a ese ser humano le paran más bolas que a lo de inteligencia artificial, se va a hacer lo que diga el ser humano, porque tenemos por allá adentro ese tema de que seguimos personas y no ideas, ¿cierto? Como ese tema utópico de que cuando estamos acá debatiendo, de que debatimos ideas y no personas, eso es falso. Siempre terminamos debatiéndose las personas, tanto que decimos la idea de Felipe, la idea de Lucho, no son ideas individuales, son ideas de una persona. Entonces, lo que terminamos aquí debatiendo, que si la inteligencia artificial sí o no, depende es quién la termina utilizando y quién con esa información termina diciendo las cosas, porque a eso es a lo que le van a parar bolas. Entonces se pueden hacer un montón de cosas, pero si el que tiene poder no es el que lo lleva, eso va a morir. Me están chateando por el interno de que bacano lo que estamos haciendo, pero volvamos a lo que nos convocamos. ¿Qué hacer después? ¿Qué hacer después? ¿Qué hacer después? Eso que estoy diciendo, Juan, es precisamente. O sea, ya se usan un montón de herramientas, pero si el que tiene poder no es el que lo está jalando, no sigue. Ok. Bueno, ¿quién sigue ahí? Alejandro, bienvenido, Hola, Alejandro. ¿cómo les va? Bueno, Bienvenido a tu casa de nuevo año. César, ¿qué es nuevo? Aquí hay un montón de repitentes por mucho tiempo, entonces nos tenemos mucha confianza. Y el bullying es bienvenido, especialmente en Fiesta de Trujillo. feliz año, no importa que ya casi estemos en febrero, pues es la primera vez que nos vemos, entonces me alegra verlos a todos y agradecerles. Segundo, hay algo muy particular y muy de acuerdo con lo que plantea Felipe. Es decir, aquí no es una cuestión de juzgar o criticar si está bien o está mal, si me gusta o no me gusta. Esas cosas emocionales, pues seguramente hay que pasar por ahí, ya pasamos. Pero sí hay algo muy crítico o dos cosas muy críticas. La primera, la productividad laboral del país, del tejido productivo, todavía tiene una brecha del 80%. Y mirando unos análisis que hizo en su momento AFIDRO el año pasado, planteaba que los países más desarrollados o los tejidos productivos de los países más desarrollados están
implementando su productividad muy rápido en función del uso y del uso, digamos, estratégico de la inteligencia artificial. En otras palabras, si eso lo están usando los sitios productivos más avanzados, puede ampliar mucho más la estrategia. Entonces no es una cuestión de juzgar si le gusta o no le gusta a uno, si está bien o está mal, sino que pues por un lado hay que conocerla y en segundo lugar pues tratar de aprovecharla desde una perspectiva completamente estratégica. Segundo, en ese marco hay que conocerlas, ya sea de manera personal, ya sea explorándolas, pero hay que asumir, digamos, que si esto va en alguna medida va a potenciar la productividad de nuestras organizaciones, tenemos que tener un esquema de gobernanza. Y ese esquema de gobernanza es algo por lo que una organización debe pasar, sobre todo para protegerse de los riesgos que implica un mal uso de la inteligencia artificial o no conocer los alcances que pueda tener. Entonces, es como, pues, esto es, digamos, esto sí es una opinión mía, o sea, es como la perspectiva de alguien comercial. Uno dice, no, pues que yo no quiero comercialmente utilizar nudge como de ciencias del comportamiento o empujoncitos o manipular entre comillas. Pero si lo está haciendo todo el mundo, yo tengo que tener claridad cómo funciona eso porque no me puedo quedar relegado, ya sea para saberlo usar, para no saberlo usar éticamente y saber las implicaciones de eso. Pero sí se requiere un esquema de gobernanza y la delicadeza de eso es que puede aumentar aún más la brecha productiva que tenemos como país. Entonces, yo sí creo que la discusión de si está bien o está mal, que cuál es mejor, si me gusta o no me gusta, es algo que ya debemos pasar. Hay que usarla y hay que usarla estratégicamente y sobre todo protegiendo las organizaciones desde mi perspectiva. Adelante. Continúa Jonathan. Sí, no hay escucharles a todos, pues todas nuestras opiniones y me pongo a pensar si realmente nos estamos haciendo las preguntas correctas y si realmente estamos viendo la realidad tal como es y de pronto si la reflexión es si realmente debemos enfocarnos más en muchos de los hechos reales que están pasando. Voy a dar 2 o 3, ¿listo? O sea, no tengo la respuesta a eso porque se me acaba de ocurrir, ¿sí? Pero es, por ejemplo, no sé si vieron la semana pasada sacaron una herramienta nueva que se llama Cloud Cowork, ¿cierto? Si no la han visto, vayan a verla. Es una herramienta que prácticamente creo que es súper disruptiva porque pone en las manos de las personas una inteligencia artificial capaz de hacer cualquier cosa en su máquina y realmente funciona como todos están hablando aquí, como hablar con un humano más, ¿cierto? Con sus ventajas y desventajas. Otra noticia del mundo del desarrollo, Linus Torvalds, uno de los mejores desarrolladores del mundo, dice que él prefiere ya usar herramientas como Cloud Code o herramientas de desarrollo de engineer, Vibe Engineer que llaman ahora, porque le parece que desarrolla mejor que muchos humanos. Y yo no le estoy poniendo esos comentarios ni del lado, ni de este lado, ni de este otro. Simplemente me pregunto si todo esto está ocurriendo, ¿será que sí estamos haciéndonos las preguntas correctas para decidir cuál es el siguiente paso? ¿Será que de pronto estamos enfrascados en, no, es que esto es primero el humano y es que esta es la máquina y es que primero es la herramienta y es que primero es... Cuando, por ejemplo, la herramienta del Cloud Cowork, esa herramienta tan potente fue desarrollada en 10 días. ¿Y quién la desarrolló? La desarrolló Cloud Code. O sea, es la primera inteligencia artificial desarrollada por otra inteligencia artificial. Obviamente hay un humano, un human in the loop, ¿no? Hay un humano que tuvo que haber orquestado. Entonces me pone a preguntarme, pucha, yo creo que no nos estamos haciendo las preguntas correctas. Me babeo por responderte. Respóndele. Es que te está haciendo un problema, te está haciendo una pregunta epistemológica, Jonathan. O sea, tenés que pasar por la fase de si son las preguntas correctas o no. No se puede saltar, o sea, no hay atajo. No, es como a todos los que no somos papás. Uno se pregunta todos los días, ¿será que yo soy buen papá o no? Puede que eso no sirva para nada, pero hay que hacerse las preguntas. O sea, estamos en el camino correcto. Que muy probablemente nos vamos a equivocar en las preguntas y en las respuestas, pero es que es insalvable ese camino. Sí, claro. Es insalvable. O sea, igual no las tenemos que hacer, igual nos vamos a equivocar haciéndolas, pero se hace el camino al andar, no hay más. Y es como el Juan Andrés de 52 años que dice, el Juan Andrés de 22 sí hacía estupideces. Sí, pero es que tenías que haber pasado por todos estos años para ser un poquitico
menos de estupidez o hacer estupideces distintas. Sí, sí, claro. Es un tema epistemológico, Jonathan. Sí. Adelante. Son las 27. Tenemos que ir cerrando. Por favor, muy breve cada uno. Le voy a hacer proselitismo a continuar el mismo tema, pero le voy a poner la votación porque ya la semana entrante es el general. Listo. Y ya lo hacemos desde el principio con esto. Y por ahí me han dicho para que le trajemos más a los flujos de valor, Carlos Iván, que además, Carlos Iván, muchas gracias por estar aquí. Voy a poner después del proselitismo, voy a poner la votación y vamos cerrando cada uno, por favor. Listo. Juan Andrés, discúlpame, tengo que retirarme. Muy interesante el tema. Yo trabajo en Bogotá, mi empresa se llama Business Broker. Trabajo en el metaverso de las comunicaciones y para mí la IA es un integrante más de todo mi combo. Te agradezco, espero estar en la próxima y discúlpame, pero tengo que retirarme. Súper bien, gracias por estar y esta es tu casa. Bienvenido nuevamente. Ok, gracias. Adelante, sigue quién, Henry, y vamos cerrando, ¿vale? Bueno, cuando yo leí en el chat de la tertulia digital el tema de hoy, lo que más me llamó fue lo que planteaba Juan Andrés, es cómo impactamos los flujos de valor con el uso de la inteligencia artificial. Es decir, para mí, el fondo del asunto es cómo impactamos los flujos de valor, no cómo estamos usando inteligencia artificial. Vuelvo y repito y me pondré cansón hasta donde sea con eso. Eso ya es un default. Ya ni siquiera tenemos que mencionarlo. Entonces, debemos pasar de dejar de hablar del carro, más bien para hablar de la ruta. Entonces, eso es lo que yo quisiera pues profundizar ya de hoy en 8 días cuando continuemos este tema, porque muy seguramente eso es lo que vamos a hacer. Y ya estaremos hablando de otros temas que les tengo por ahí para comentarles. Háganle caso al último link, el anterior estaba malo, pero el último de Menti, ahí pueden votar, ¿listo? Por favor, Edwin, un solo voto. No me limiten. Listo. Vamos cerrando. ¿Quién falta? Esta expresión. ¿Quién falta? Luchito, ¿quién estaba en la línea? Andrés, dale Andrés y luego Luchito y cerramos. Sí, yo creo que para cerrar, pues digamos que hemos estado pues todo el tiempo hablando de si esto es útil o no, si hace las cosas ellas o no. Yo estoy de acuerdo con Jonathan, pues que hay que pensar de nuevo como en las preguntas y yo creo que la discusión no es esa. O sea, como decía Henry ahora, pues ya está. En estos días entrevistaban a la cabeza global de adopción de BBVA y ella decía que no usar la IA va a ser tan limitante como no usar Internet. O sea, no contrato a alguien y le pregunto, ¿usted sabe usar Internet? Pues obvio que sí, entiendo que sí, pues y ya más o menos en 6 meses, en un año, o incluso ya cuando yo contrate a alguien, pues voy a asumir que sabe usar la IA. Yo creo que el tema es como, pues, y volviendo pues como a la pregunta inicial de la conversación, es la IA se puede usar para un montón de cosas personales de la empresa, lo que sea, y es identificar como dentro de las tareas de la organización y no solamente operativas, no solamente ahorrar Exceles, no solamente ahorrar clics, dentro de todas las tareas de la organización, cuáles pueden apoyarse por IA. De hecho, yo pienso que pues una tarea estratégica, por ejemplo, una definición estratégica de un negocio, pues puede tener mucho más valor hacerla con IA así, y digamos que pues sin retomar la discusión de ahora, diga, no, es que yo que tengo más experiencia, que soy un gerente, que tengo más conocimiento, pues quiero hacerlo yo porque yo soy el que conozco. Pues muy respetable, pero en esas cosas es donde yo creo que la IA va a tener mucho más impacto porque nos da como más posibilidades, nos elimina el bloqueo del lienzo en blanco y abre nuestra mente. O sea, no es que nos esté reemplazando, es que estamos trabajando con ella. Entonces yo creo que partiendo de ahí, habría que identificar en todos los puntos de la cadena de valor en qué partes se puede usar, en qué partes es donde más genera y enfocarse ahí. O sea, se puede usar en tantas cosas que tenemos que enfocarnos en esas que son las que van a generar valor para la organización. Perfecto. Luchito, y con esta cerramos. Rápidamente, yo sí tengo que decirle a Henry que no, que eso no es un default todavía. Entonces, miren, muchos de nosotros, quizás todos nosotros, digamos, estamos en una burbuja, ¿sí? Estamos en contacto con organizaciones, vivimos en ciudades donde las cosas sí pueden ocurrir. Yo estoy en Medellín, muchos de nosotros estamos en Medellín y yo en estos días ponía un ejemplo, vea, nos movemos de aquí geográficamente.
y salimos de aquí a 20 minutos en Copacabana y de ahí hacia el norte de Colombia, ya no es igual. Pero les voy a decir algo más. He estado en algunos países de Centroamérica y esto de la IA no es... estamos muy lejos, situándome allá en Centroamérica, muy lejos de que la IA sea un default. Hay gente que ni siquiera ha pensado en eso. Y hablo de organizaciones. Solo que, como sabemos, por ejemplo, en Centroamérica las organizaciones son más pequeñas que aquí, ¿cierto? Sí, una aseguradora es más pequeña, un banco es más pequeño por razones obvias, ¿no? Los países son más pequeños, en fin, la economía, etcétera, etcétera. Y eso para mencionar algunos casos. Entonces, hay que abordar ese tema. Y lo último que iba a decir era, a propósito, que viene después. A mí me gusta una sola palabra, amplificar, ¿cierto? La IA la usamos para amplificar. Tuve la gran oportunidad en mis vacaciones ahora en Sincelejo y allá de hablar con algunos maestros de escuela, ¿cierto? Que por supuesto no tenían ni idea de esto, para qué les servía, y su única preocupación ya ni era siquiera que les quitara el trabajo porque estaban a punto de jubilarse y ese tipo de cosas, sino qué pasaba con las nuevas generaciones. Y yo les contaba cómo la inteligencia artificial podía amplificarles el trabajo. Miren, hoy por hoy un maestro, y sobre todo una escuela pública como las que yo hablé, no tiene tiempo sino de preparar una clase para todo el mundo. Si en el salón hay niños con necesidades especiales, si hay disléxicos, si hay gente que de pronto que tiene algún espectro de autismo, etcétera, etcétera, no pueden hacer mucho al respecto. La IA les puede ayudar, les proponía ejemplos, les daba ejemplos de cómo con la IA podían preparar material para esos niños de una manera bastante rápida. Eso se llama amplificar. Es algo de lo que podemos hablar la próxima semana, por ejemplo. Perfecto. Luchi, hay un claro ganador. Continuar con el mismo tema. Vamos a hacerle en tuning hacia flujos de valor y hacia amplificación y hacia objetivos. Quiero darles las gracias en nombre de Castor por la asistencia. Muy chévere. Los invito a que la semana entrante nos volvamos a encontrar y a que invite más gente. Y me hace muy feliz estar aquí y estar con ustedes. Gracias a los panelistas y a todos los que estuvieron. Nos vemos. Y seguimos debatiendo. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Hasta luego. Chao, chao.